Glory Tuyuk, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa. Anteriormente hemos venido viendo la historia de la música, la construcción de la música, los nombres de los diferentes instrumentos en cachiquel y en español, quienes fueron nuestros precursores, ¿verdad? Pues en estos momentos yo vengo a hablarles sobre la conexión que tiene la música con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestro espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer la música con nosotros? Pues la música enfoca mucho nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Qué pasa cuando un niño escucha las canciones infantiles? Han visto las reacciones de los niños, ¿verdad? Hay dos direcciones que toma la musicoterapia en psicología, ¿verdad? Una es la acción activa, donde el niño o la niña va escuchando y reconociendo las letras de cada canción. Otra es cuando la escucha y va moviendo el cuerpecito de un lado a otro, manteniendo el ritmo y siguiendo los sonidos de la música, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer la música por nosotros? En los géneros musicales hay varios. Está el rock, está el heavy metal, está la salsa, está el merengue, está la música clásica también y la música ambiental. Cada uno de ellos puede llegar a armonizar nuestro interior, a tener conexiones con nosotros mismos, a restaurar, también a aflorar nuestros sentimientos. Cuando escuchamos músicas tristes, generalmente cuando estamos tristes, ¿por qué? Porque hay una conexión entre la música y nuestras emociones que en ese momento estamos viviendo. Los niños generalmente les gustan las canciones infantiles con mucho ritmo, con muchos saltos, con muchos movimientos, porque eso es lo que les nace en el corazón. Ellos están rodeados de alegría, rodeados de gritos, y entonces la música para ellos aprenden también jugando a través de la música. Para darle vida a este proceso, continuamos con el siguiente segmento.